Bien, el algoritmo Cain-Maklowski es un método de simplificación de funciones booleanas desarrollado por Willem van Orman Cain y Edward J. Maklowski. Es funcionalmente idéntico a la utilización del mapa de Carnot, pero su forma de tabular lo hace mucho más eficiente. Además, provee un método determinista de conseguir la mínima expresión de una función booleana. A continuación nos dan una función de 12 términos de 5 variables. Vamos a basarnos en la configuración de minterms para saber que los términos negados van a significar 0 y los términos normales van a significar 1. Esto va a ser necesario para lo que nos piden ahora. Lo que necesitamos ahora es saber el valor de los números de esos términos en número decimal. Entonces, lo que primero vamos a hacer es llevarlos al valor en número binario para llevarlos luego al campo decimal. Vemos que en el primer término, que es ABCDE todo negado, obviamente todos los términos van a ser 0. Por ende, el número decimal es 0, ya que es su equivalente en binario. Lo siguiente que vamos a hacer es agrupar estos números, pero con una condición, que es la siguiente. Vamos a agruparlos por el número o la cantidad de unos que tengan cada término. Es decir, lo del primer grupo sería con 0 unos, o sea, 0 bits que contengan el número 1. Vemos que el 0 cumple esta condición, ya que todos los términos o todas las variables son 0. En el grupo de 1 buscamos que haya un 1 en los bits de cada término. Vemos que el 1, el 4, el 8 y el 16 cumplen esta condición. Así sucesivamente hasta llegar al grupo de 5, que nos pide 5 unos en los 5 bits. Y esto lo cumple obviamente el 31, que es el máximo número que se puede contar en 5 bits. Una vez que ya hemos agrupado nuestros términos de esta manera, vamos a proceder a reagruparlos, pero con otra condición. Vamos a agruparlos de tal manera que busquemos un solo cambio de bit. Esto lo vamos a notar en el 0 y el 1. Vemos que todos los bits permanecen iguales hasta llegar al último bit, que cambia de 0 a 1. Entonces, como solo es un cambio en el que buscamos, ya tenemos un nuevo grupo, que es 0,1. El bit que cambia lo vamos a simbolizar como un guión a partir de ahora. Lo mismo con el 0,4, el 8 y el 16. Igual en el grupo 1 y 2. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un cambio del grupo 1 al grupo 5, digamos, no se va a poder, ya que vemos obviamente que cambian 4 bits entre el 1 y el 31. Esto nos da una condición, y es que va a cambiar un bit siempre y cuando avancemos de grupo en grupo, es decir, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Así es como conformamos esta nueva columna de agrupaciones. A continuación vamos a seguir agrupándolos hasta llegar a términos irreducibles. Vemos ahora entonces que del 0 al 1 y del 16 al 17 tienen el guión en el mismo lugar y el 1, el primer término del 16,17 y del 0,1 que es el 0 es el que cambia. Por ende vamos a tener una nueva agrupación que es guión 000 guión que contiene el 0, el 1, el 16 y el 17. Lo mismo con el 0, el 4, el 8 y el 12. Así vamos agrupando hasta que nos damos cuenta de que 12 y 13 no se pueden agrupar con otro término, que en este caso tendrían que ser 1315 o 1329, ya que obviamente hay un cambio más de bits, no solo uno. Entonces, estos se van a quedar como implicantes primos secundarios y los que teníamos ya agrupados se van a quedar como implicantes principales. Lo que vamos a proceder a continuación es armar una tabla de bit de todos nuestros términos en función de todos nuestros grupos implicantes, tanto secundarios como principales. Ahora vamos a marcar los términos que se contengan en cada grupo, es decir, en el grupo P sub 1 se contienen a 0, a 1, a 16, a 17. En P sub 2 se contiene a 0, a 4, a 8 y a 12 y así sucesivamente. Lo que vamos a seguir haciendo es la columna que tenga una sola X por término, vamos a marcarla con otro color. Y de esta forma vamos a identificar el grupo que contiene a este término y que nadie más lo contiene. Es decir, P sub 1 solo contiene a 1. Vemos que P sub 2, 3, 4 y 5 no contienen a 1. Por ende, este P sub 1 va a pasar a ser uno de los términos de nuestra función reducida. Seguimos así, verificando primero los términos, los grupos principales, y vemos que el 23 no está
incluido entre estos grupos, pero sí está incluido en un grupo secundario que es el P sub 5. Por ende, este P sub 5 va a pasar a ser ahora un principal implicante primo. Seguimos analizando y vamos a marcar los grupos que tenían solo una sola X o un solo término únicamente de otro color para identificarlos mejor. Nos damos cuenta que P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 5 son los que contienen por lo menos un término que solo se repite una vez en ellos y no en otro grupo. Pero P sub 4 contiene a 12 y a 13. Estos también se repiten en P sub 2 y P sub 3, por lo tanto hay una redundancia. Se puede decir que P sub 2 y P sub 3 contienen a P sub 4, entonces ya no vamos a contar ese término como parte de nuestra función reducida. Lo que vamos a tener ahora es P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 5. P sub 4 ya no cuenta, como dijimos anteriormente. Ahora, para armar nuestra función reducida, lo vamos a tomar de esta manera. Como aquí tenemos 5 bits con guión, el bit que tenga guión no va a contar dentro de este término. El bit que tenga 0 va a estar como negado y el bit que tenga 1 va a estar como normal. En este caso, A y E están con guión, por lo tanto no aparecen en este término. B, C y D están con 0, por lo tanto son negadas. Así continuamos con todos nuestros implicantes hasta llegar a nuestra función reducida. A continuación tenemos un segundo ejemplo. En este caso nos dan ya los términos en decimales. Aún así tenemos que convertirlos en binarios para luego contar los unos que haya en cada término. En este caso, en el 0, como ya sabemos, cumple esta condición. Se agrupan en grupos de un bit, de 2, 3, 4. Vemos que no hay un grupo de 5, a pesar de que hay 5 bits, pero no está incluido el 31, que es el máximo número que se puede contar en 5 variables, pero es justamente el que tiene 5 bits. De la misma manera que hicimos anteriormente, vamos a agrupar del grupo anterior al grupo siguiente, buscando un solo cambio de bit hasta reducirlos completamente. Nos damos cuenta ahora que P5 y P sub 6 no se pueden agrupar con otros grupos de aquí. Por lo tanto, van a quedar como implicantes secundarios y los demás como implicantes principales. Continuamos entonces armando nuestra tabla y nos damos, marcamos otra vez de nuevo los términos que solo sean contenidos una sola vez por los grupos implicantes, tanto secundarios como principales. De esta forma, el 0, el 5, el 8 son contenidos por grupos principales de implicantes, pero el 22, el 29 y el 30 no, solo por secundarios. Entonces esos pasarían a ser ahora nuestros principales, ya que ni un grupo principal lo contiene. Ahora vamos a analizar los que tengan el término con 2x, es decir, que dos grupos contengan un solo término. Una vez marcados nuestros principales implicantes que sí o sí van a estar en nuestra función reducida, que es el P1, el P4 y P sub 5 y P sub 6, que sí o sí tienen que estar porque nadie los tiene a estos términos, solo ellos, vamos a analizar qué función podemos descartar, que es justamente entre P sub 2 y P sub 3. Nos damos cuenta que P sub 2 contiene a 2 y P sub 3 no. P sub 2 y P sub 3 contienen a 3. Entonces tenemos nuestro primer término común. P sub 3 contiene 7, pero P sub 2 no. Pero P sub 4 sí contiene 7, al igual que P sub 1 contenía 2. Entonces el término 2 y el término 7 pasarían a ser irrelevantes en este caso al comparar P sub 2 y P sub 3, ya que solo el 3 es compartido por estos grupos, al igual que el término 11. En este caso tenemos 3 y 11 compartidos por los dos grupos, pero vamos a elegir por descarte el grupo que contenga mayores X, es decir, en este caso P sub 2, que contiene a 2, a 3, a 10 y a 11. Ahora, nuestra función reducida sería la suma de los implicantes primos principales, como ya lo especificamos anteriormente, eliminando obviamente el P sub 3. Nos quedaríamos entonces con P sub 1 más P sub 2 más P sub 4 más P sub 5 y más P sub 6. Y aquí tenemos nuestra función.